Bien, hay un principio central de la neuroeconomía. Las emociones no son un ruido marginal en la toma de decisiones, sino el motor principal del comportamiento económico. Y esto es parte de lo que nos recuerda el académico René Fernández en su artículo Anatomía de las decisiones entre la racionalidad y la emocionalidad, publicado originalmente en Omnia, la revista de Mensa España. En este artículo, Fernández nos recuerda desde la neuroeconomía que el cerebro utiliza atajos mentales y busca soluciones alternativas posibles, por lo que incluso decisiones que parecen irracionales pueden ser respuestas adaptativas frente al miedo y la incertidumbre. Todo esto en materia económica. Queremos justamente conversar de este tema con René Fernández Montt, economista, académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, miembro de Mensa España y autor del libro La economía del cerebro, cómo la neuroeconomía explica el comportamiento humano. Desde Georgia, René, lo digo por si acaso tuviéramos algún problema de conexión, tú has tenido la amabilidad de conectarte con nosotros. Muchas gracias, René. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un agrado hablar con la universidad y te lo comentaba en el fondo antes de empezar a grabar, digamos, te veía de los tiempos de Informe Especial. Me siento retrocediendo en el tiempo en este momento. Sí, nos fuimos bien para atrás, pero te agradezco muchísimo. La cédula en el suelo, sí. Exactamente, se me cayó el carnet, ¡pum! Bien, pues, René, ¿por qué esta idea del Homo economicus, ¿no es cierto?, que supone que las personas toman decisiones racionales, resulta insuficiente para explicar cómo nos comportamos realmente frente al dinero? Claro, o sea, gran parte de nuestras decisiones efectivamente son emocionales, gran parte. Cuando hago clases siempre pongo el ejemplo del Super 8, digamos, cuando yo consumo un Super 8 no es porque yo creo que me va a hacer bien, que es mejor para el colesterol, que no hay motivos técnicos. Cuando yo consumo un Super 8 es nostalgia, mi abuelo me daba Super 8, mi abuelo no está vivo. Muchas de nuestras decisiones son emocionales, muchas. Y efectivamente el supuesto de la racionalidad, por sobre todas las cosas, la racionalidad y nuestras decisiones racionales, es una abstracción metodológica. Evitemos esa parte de los sentimientos porque es difícil de predecir y asumamos que todos actuamos racionalmente. Era una abstracción para poder investigar la economía en una forma más simple, pero todos reaccionamos de distinta manera y de distintas maneras en función de nuestra educación, nuestros sesgos, nuestras experiencias, y por lo tanto yo no puedo decir mi decisión es racional, la tuya no lo es. O sea, es una injusticia, digamos. Claro. Entonces, efectivamente, tenemos distintas perspectivas, distintas historias de vida, y desde ese punto de vista, el poder considerar las emociones al momento de la toma de decisiones es una tendencia que tiene unos 20 o 30 años y que en el fondo es lo que hace que podamos evaluar realmente las decisiones en su justa medida, digamos, porque todos tenemos en el fondo distintos sesgos y hay que analizar también el detalle de cómo funcionan los cerebros, pero todos tenemos distintas experiencias para la toma de decisiones. Pero por supuesto, lo que pasa es que la toma de decisiones muy inspirada en determinados estados emocionales puede significar la quiebra de una persona, pero ya vamos a ir para allá. Déjame preguntarte, claro, porque podría ser, ¿no? Apuesto mi casa completa con todo lo que hay adentro, ya, y te fue mal. Pero estoy exagerando el argumento, por supuesto, ya. Pero mira, en este artículo que comentábamos, tú propones lo siguiente, pones como ejemplo una inversión inmobiliaria que realizaste. ¿Por qué no nos cuentas esa experiencia y de cómo esa experiencia en el fondo te llevó a desarrollar esta teoría? Sí, a ver, efectivamente una cosa es desde lo teórico y otra cosa es realmente vivir ese tipo de experiencias. Y Ujú. efectivamente tú hablabas del casino y de esta lógica y uno vincula casino Las Vegas y Las Vegas, acá le llaman en el fondo, yo estoy en Batumi y se llama, popularmente le llaman Las Vegas del Mar Negro, porque hay muchos casinos y Sí, en el fondo ah, ya. como un nuevo Las Vegas en alguna medida. Eh, Hay mucho turismo de Rusia, Turquía, como en esta zona. Entonces, cuando y hay acceso a crédito hipotecario, que es una ventaja para extranjeros, digamos. Incluso es más sencillo acceder a crédito hipotecario para extranjeros que para locales, que es Wow. una particularidad que efectivamente uno puede analizarlo incluso desde el fenómeno de gentrificación que lo produce mucho más exacerbado que en otras partes.
O sea, no es solo las personas que tengan capitales importantes, sino que a través de créditos hipotecarios Ya, locales, de la banca local, para justamente incentivar la inversión extranjera. O sea, ya es una casuística que no se da en todas partes. Quizás en entiendo. Miami, quizás, Claro. pero en el fondo ahí es una coyuntura que es digna de analizar. En ese contexto, hace unos 4 o 5 años, yo descubrí esta ciudad Ujú. y mis primeras búsquedas es, o sea, yo nunca había escuchado Batumi, digamos. Mis primeras búsquedas es, ¿Batumi existe? ¿Batumi estafa? Batumi, ese tipo de cosas para ir en el fondo como asentando, pero hay que reconocer un sesgo. Cuando uno quiere tomar una decisión, probablemente ve todas las cosas positivas. Es como al inicio de una relación amorosa. Probablemente ves solo el lado bueno. Y después de un tiempo empiezas a notar que quizás ronca y roncar ya no es tan tierno. Entonces, como que efectivamente hay momentos dentro de la relación. Y en esa primera etapa, efectivamente, llegamos a la convicción de que efectivamente existe y invertí acá, pero lo complejo desde el punto de vista de la emocionalidad, cuando ya estás ilusionado en esa etapa de enamoramiento, pero en este caso financiero, pero Entiendo. aplica para más situaciones también el mismo análisis. Eh, un día despierto y Rusia invadió Ucrania y Wow. atacando Ucrania. Y yo dije, esta cosa quedaba cerca. Y cuando quedaba cerca, uno dice, la embarré. Y Claro. cuando uno piensa que la embarró, normalmente, no sé si es una cosa como de hombres o del género humano, como que, pero un poco más de hombres, uno tiende a quedarse callado. Y uno dice como, la embarré y guarda silencio. Entonces, Claro, que no se eh, note. claro, claro, claro. Y también es una cosa como cerebral, digamos. O sea, parte de eso es que no aprendemos de nuestros errores. Aprendemos mucho más de, si tenemos situaciones positivas, tendemos a exacerbarlas y de las negativas las olvidamos probablemente. Eso hace que tropecemos más de 100 veces con la misma piedra. Entonces, en ese momento, mi primera reacción fue, yo debería vender esto. O sea, hay una guerra, esto queda cerca, yo debería vender. Y es distinto cuando yo quiero vender acciones y hay mercado, voy a vender y voy a asumir una pérdida. Pero vender activos inmobiliarios, vender un departamento, vender una casa, no es tan rápido. Nada, para nada. No sé cómo será en Georgia, pero acá te puedes demorar años en este Claro, momento en Chile. claro, y además, en el fondo, suponiendo que, o sea, yo quiero vender cuando hay todo un escenario de guerra cercano. O sea, Además, exacto. el que quisiera comprar debería ser alguien muy arriesgado y por lo tanto traspasaría eso a precio y yo debería vender muy barato para poder salir. Finalmente, Ujú. como la rigidez del mercado inmobiliario generó que yo no hubiera podido traspasar mi miedo a un hecho, a un acto. Claro, a un acto, Tengo, exacto. claro, tengo tanto miedo que quiero vender y lograr venderlo. No, tenía miedo y me quedé con miedo, ¿no? Que en el fondo es como la gestión de riesgos. Cuando uno ya no puede hacer nada, uno hace como, ojalá que Claro, no pase nada. Claro, exacto. Aceptar. claro, es como, sí, me voy a tirar en Benji y bueno, ya, Oh, ojalá se abra el claro. paracaídas. Entonces, en esa lógica, como ya no había alternativa, lo que quedó fue como esperar y finalmente, que es una cosa que yo no hubiera esperado nunca, pero la conclusión fue que al ser un país cercano a Ucrania y a Rusia, fue un país que sirvió en cierta medida como de refugio a muchos ucranianos, a muchos rusos que no querían ese contexto. Mm. Y eso ocurre en España, yo actualmente vivo en España, hay muchos ucranianos, o sea, efectivamente en gran parte de Europa, pero más aún en este país que queda tan cerca. Y eso hace que, una cosa impensada, que el precio de los departamentos aumentó significativamente, que es una cosa que yo no hubiera esperado. O sea, Exacto. yo estaba esperando que los edificios se cayeran. Esa era esa era mi expectativa. O que por producto de estar en medio, ¿no es cierto?, de dos países que están en guerra, bueno, que se desplomaran los precios de las viviendas. Y no fue lo que Claro, ocurrió. claro. O sea, de hecho, si yo quisiera ir apostando por ahí por la guerra, estaría en el negocio de las armas, pero no era mi apuesta, digamos. O sea, me sorprendió el tema de la guerra Ujú. y efectivamente el no poder reaccionar a esta venta como de emergencia hizo, que es una decisión sumamente emocional, me hizo en el fondo como vivenciar que lo emocional en el fondo no siempre
es lo recomendable en muchos aspectos de la vida. O sea, cuando uno es un martillo, uno ve todos sus problemas como clavos y claro, yo vengo del mundo de la economía y las finanzas y hablo de economía y finanzas, pero eso aplica en el ámbito político, social, o sea, en muchos aspectos efectivamente sirve ese prisma, digamos. No, totalmente. Pero René, déjame hacer un doble clic porque hemos hablado de incertidumbre, miedo, situaciones inesperadas. Lo que tú estás tratando de señalar es que frente a una situación que se presenta inesperada, insisto, ¿cuál debiera ser la actitud? Siempre estamos hablando de inversión, de tu dinero, de los ahorros de toda tu vida o de la decisión económica que quieras tomar. Tú lo que planteas es que esas decisiones deben estar ponderadas, que hay que contar hasta 20 primero, cuánto la emoción puede ayudar, cómo puede hacer fracasar tu propio objetivo. Sí, 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 efectivamente, porque ocurre que si es que yo me dejo llevar solo por la emocionalidad, pero no existe en el fondo un riesgo desde lo... aplica para acciones también, digamos, o la bolsa. ¿Qué ocurre si en el fondo alguna empresa está vinculada a algún caso de corrupción o de potencial colusión? Por ejemplo, entonces en ese contexto uno podría decir, estas empresas están coludidas, como están coludidas y se está investigando la colusión, quizás yo debería huir de esa inversión. Pero la verdad es que, aunque se ha trabajado mucho en la magnitud y en la cuantía de las multas no son tan significativas, sobre todo en relación a los montos, y sobre todo cuando alguna de las empresas se acoge a la delación compensada. Entonces, las sanciones son tan pequeñas que quizás ni siquiera atente significativamente y objetivamente al valor de la acción. Solo el daño reputacional y tenemos mala memoria, efectivamente, como país y como persona. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente es tratar de contar, tratar de que las decisiones sean objetivas y no emocionales, pero es una cosa que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, o sea, efectivamente. Claro, porque podría darse otra situación donde efectivamente lo que debiera ocurrir es que la persona reaccione rápidamente antes que la pérdida sea mayor. Entonces, en el fondo, ¿cómo logramos ese equilibrio? Y déjame, por favor, contar que estamos conversando hasta ahora con René Fernández. Él es economista académico, además de la Facultad de Economía. Perdón, de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, y estamos hablando acerca del rol que juega las emociones cuando se trata de administrar o de tomar decisiones con nuestro dinero. Vamos entonces, ¿qué pasa cuando efectivamente la decisión tiene que ser, ojalá rápida y a veces la emoción sí es un factor que ayuda? Claro, claro, efectivamente. Cuando, de hecho, si analizamos como el cerebro, no, Kahneman, en el fondo dice que parte del cerebro reacciona rápido ante ciertas situaciones. Entonces, hay momentos en que se requiere rapidez. Por ejemplo, yo voy entrando a una calle y vienen 100 personas corriendo en sentido contrario. Yo debería detenerme a conversar con ellos para ver por qué están corriendo. Yo voy a correr y voy a tratar de no ser el último. Aún no he ido a San Fermín, pero lo tengo pendiente. Entonces, Exacto. efectivamente uno ve que vienen los toros y uno dice, voy a conversar a ver a qué distancia vienen los toros. No, yo debería correr. El punto de vista es que efectivamente el cerebro reacciona rápido porque el cerebro reacciona buscando la sobrevivencia. Entonces, no siempre la reacción rápida es conveniente cuando hablamos de inversiones a un mediano y largo plazo, no siempre, no siempre. Ahora, efectivamente, cuando el cerebro reacciona de esa manera porque busca la sobrevivencia. El cerebro en el fondo está adaptado para que si yo estoy en la selva, yo sobreviva lo más rápido posible. De hecho, me ha ocurrido un par de veces, no pasó a mayores, pero un par de veces en que yo sentí que podría haber muerto. Yo estaba conduciendo y veo un choque a 3 metros mío. Dos autos chocando y yo iba a ser el tercero. El cerebro reacciona para que yo vea todo eso como en cámara lenta. Mm. Entonces yo veía el choque, yo no era tan hábil conduciendo, ya no conduzco. Veo el choque, veo vídeos volando y digo, ah, obvio que tengo que doblar. Y doblo como que esto hubiera sido un videojuego con la velocidad más baja. Y Mm. eso es porque el cerebro da esa capacidad de reacción, que es lo que mucha gente describe como vi la vida pasar antes de morir.
O sea, efectivamente esos segundos antes de la muerte son segundos eternos, eternos en los que permite una capacidad de reacción que da la posibilidad de que sobrevivamos a una situación que de otra manera no sobreviviríamos, digamos. No, este es un tema súper interesante, pero déjame ir avanzando respecto, porque podríamos realmente conversar toda la tarde, René, pero para ir a cuestiones bien prácticas. Por ejemplo, René, ¿qué es la aversión a las pérdidas y por qué puede llevarnos a tomar decisiones que desde una perspectiva financiera tradicional parecen irracionales? Sí, es un poco como la lógica del casino. Si nosotros perdemos $100, esa pérdida nos afecta mucho más que si ganáramos $100, Mm. desde un punto de vista de emocionalidad. O sea, yo puedo haber tenido una inversión inmobiliaria toda la vida, pero me voy a acordar del arrendatario que no pagó, porque ese periodo fue, y lo voy a recordar con nombre y apellido. Y eso mismo ocurre en casos más bullados, por ejemplo, el Corralito, En tan Argentina, conocido, claro, tan claro. conocido en Argentina, y efectivamente eso marcó que generaciones posteriores, o Mm. sea, ya no las actuales, pero generaciones posteriores, todavía guarden dinero bajo el colchón porque no confían en las instituciones financieras, porque ellos querían sacar el dinero de las instituciones financieras del banco donde tenían sus ahorros, su dinero, Claro. y no podían. Esa mala experiencia hace que se exacerbe, ocurrió una vez y todavía estamos hablando de eso, o sea, y el argentino más todavía, o sea, nos marcó a nosotros. Imagínense estar ahí. Entonces, Claro. efectivamente, eso hace que el argentino, si es que tiene que invertir, muchas veces no invierte, deja el dinero bajo el colchón y eso, desde un punto de vista de maximizar las utilidades, claramente no es lo más conveniente y desde la lógica económica no es muy racional, es más emocional, es más miedo. Claro, en otros aspectos, por ejemplo, René, ya llevándolo al día a día, por ejemplo, Herbert Simon planteó que las personas no necesariamente maximizan, sino que satisfacen necesidades o situaciones específicas, ¿no? En el fondo, ¿qué significa esto? Y la pregunta, claro, es cómo se reflejan nuestras decisiones económicas cotidianas. Claro, a ver, normalmente hay unos atajos heurísticos. Tomamos decisiones rápidas, muchas veces rápidas, y que funcionan más o menos. Y A ver. nosotros creemos que eso está bien. Ujú. Y nos convencemos de eso. Nos convencemos de eso. Entonces, muchas veces, en el fondo, por ejemplo, en un contexto desde un punto de vista de inversiones, yo estoy muy estresado Mm. o veo noticias y las noticias veo que hay un ambiente convulso. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no debería invertir porque voy a perder. En ocasiones es al revés. En muchas oportunidades es el momento para comprar a un menor valor. Pero estamos bloqueados porque tenemos mucha información y esa información nos bloquea para otras acciones. Y eso mismo, en el fondo, que aplica a las decisiones racionales, también puede, y financieras, puede aplicar en otro contexto. Si yo tengo mucha información, yo tengo mucho trabajo, quizás hay decisiones importantes de la crianza, por ejemplo, que podría necesitar tomar y no les voy a dar la importancia porque ya estoy con la capacidad hasta el máximo. O sea, mi hijo me puede querer hablar de algo que es fundamental y quizás Mm. no tengo la capacidad. Lo mismo ocurre con las decisiones financieras. Al no tener suficiente capacidad de procesamiento, voy a Mm. tomar una decisión rápida y que me diga, que me convenza de que estoy tomando una decisión rápida y bien. Como decirle al niño, estás castigado porque yo lo digo. Esa Correcto. simplificación ella aplica en las finanzas también. René, me hiciste recordar una vieja práctica que ya no, parece que ya no existe, ¿no? Pero en los años 2000, si no me equivoco, no, y a fines de los 90, que eran las famosas vacaciones compartidas, ¿no es cierto? Entonces, te tomaban en un lugar X, te invitaban a un almuerzo y te decían, uy, te queremos contar un proyecto fantástico y te agasajaban con comida rica y tal y cual, y así era una atracción tremenda, Sí, te sí, digo, sí, sí, porque sí. hubo varios que yo no alcancé, es que bueno, yo soy un bicho raro porque yo, para que me convenzan de una decisión financiera, no olvídate. Pero bueno, ¿por qué te lo digo? Porque la cantidad de gente que cayó y que terminó después del almuerzo firmando cheques y cheques para viajes que nunca hicieron. ¿Te Sí, sí, fijas? sí. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? De lo que estamos Sí, conversando. sí, 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 ¿no? Y un mecanismo de presión que ellos utilizaban. Efectivamente, yo alguna vez acompañé a un jefe.
yo todavía era como niño, no era sujeto de esa presión. Acompañé a un jefe y el jefe dijo, acompáñame porque si voy con mi señora y con mi hijo, que es lo que en la invitación planteaban, me van a Ya, convencer. En ok, cambio, si voy contigo, no tengo nada que demostrarle a nadie, voy. Ya. vale. Entonces fuimos y él tuvo la capacidad de decir que no. Pero efectivamente, en algún momento la presión se podía tornar humillante o de bordear en el fondo lo que, pero como usted no tiene dinero, entonces ¿para qué vino? O sea, efectivamente, el tratar de acorralar desde todos los puntos de vista para que la persona, en el fondo, como teniendo medios de pago o capacidad de endeudamiento por lo menos, lo haga. Lo O haga por y ejemplo, además adelante de su familia. O sea, totalmente. Pero era ese mucho era, argumento. yo creo que las leyes cambiaron también de los derechos del consumidor, así que me imagino que hoy día es más complejo hacer ese tipo de prácticas. Pero, por ejemplo, En México vámonos, yo lo veo vamos, todavía. así, En México ¿ah? yo lo he visto, o sea, alguna vez habitualmente voy a Playa del Carmen, pero alguna Ya, vez fui a Cancún y en total. Cancún, cuando te Sí. quedas en el hotel, Te te empiezan recibe ahí. alguien, te recibe alguien Claro. muy amable y alguien muy amable que después te llama a la habitación. Oye, ¿de dónde éramos amigos nosotros? Y efectivamente, Exacto, total. claro, claro. Es que a lo que voy, es que, pero vamos a una cuestión mucho más práctica y Sí, más sí, sí. cotidiana todavía. Tú ves que tu vecino se acaba de comprar un auto súper rico y a lo mejor tú te comparas con tu vecino y dices, ya, pero los dos tenemos más o menos un cierto poder adquisitivo parecido. Puede llevar el solo hecho de querer tener algo parecido al de al lado a tomar una decisión que a lo mejor de verdad no necesitas. Sí, 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 claramente. O sea, de hecho, el pasto del vecino siempre es más verde, hay dichos en ese sentido. Y efectivamente eso que desde lo financiero puede llevar en el fondo a una irresponsabilidad, también aplica para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, que es una cuestión ya más coyuntural. Si es que en el fondo alguien llega al poder hablando de lo mal que está la economía, Ujú. probablemente esa percepción de lo mal que está la economía no se arregla después de la elección. O sea, la percepción negativa sigue, por lo menos un tiempo más. Y mientras yo tenga miedo a los resultados de la economía, mientras hablen de inestabilidad, mientras hablen de cesantía en ser casi dos dígitos, mientras yo escuche eso, yo voy a consumir menos. Y si yo consumo menos, es una profecía autocumplida también. Ya, es que déjame hacer un doble clic ahí, porque una de las cosas que se le criticó mucho al gobierno actual, pero sobre todo al proceder del ministro Quirós, que él hasta el día de hoy, y capaz que muera con las botas puestas, diciendo que estuvo súper bien lo que se hizo de no aplicar el MEPCO cuando vino el alza de los combustibles con producto de la invasión, o más bien de la guerra de Estados Unidos con Irán. Eh, Esa decisión de subir drásticamente los precios de los combustibles, ¿qué impacto tiene justamente en las emociones y en mi interés por consumir? Y por lo tanto, si no hay consumo, uno dice, bueno, ¿cómo se reactiva la economía? Claro, claro, claro. Efectivamente, si las personas empiezan a sentir que la situación está difícil, si la situación está difícil, aunque mi vecino haya comprado un mejor vehículo, un mejor auto, en este momento no puedo. Y si es que muchas personas van sintiendo lo mismo, va generando que las personas van comprando menos. Yo vi a mi compañero al lado perder su trabajo, yo tengo miedo a perder mi trabajo. Si tengo miedo a perder mi trabajo, no voy a consumir. Hay muchas cosas que no consumiré. Y esa disminución en el consumo muchas veces se compensa con el gasto público, que tampoco es lo que estamos buscando desde el punto de vista del gobierno. Entonces, efectivamente, lo único que podría compensar en cierta medida la coyuntura para tratar de reactivar la economía es una inversión en el fondo que venga desde fuera. Y en los últimos días ha habido noticias de que hasta se han ido capitales. Entonces, es como que falta algo todavía, digamos. A lo que voy es que estas decisiones que se basan en cuestiones súper racionales, y ahí al revés, ¿no? O Ujú. sea, el ministro dice, no, no hay plata, no se va a aplicar MEPCO y se va a pasar inmediatamente a precio el valor de el alza de la bencina. Lo que te pregunto, ¿eso también puede ser contraproducente pensando en el impacto que tiene emocional en los consumidores? Sí, sí, ahora yo creo que hay una emocionalidad por los dos lados, porque en el fondo, cuando se toma una decisión de, a ver, lo que queremos es que aumenten las inversiones, vamos a Ujú. disminuir los impuestos para que aumenten las inversiones. Entonces, si vamos a hablar de disminuir los impuestos, uno esperaría que vamos a disminuir el IVA también. No, porque ahí es importante la recaudación. Entonces, en el fondo, el discurso es
a veces sí, a veces no, y eso da cuenta de que tan técnico quizás no es. Hay un poco de, o sea, podemos hablar de ideología, visión política, conflictos de interés o emocionalidad, pero algo hay. Algo hay Ya. que hace que yo no lo tome a rajatabla. Voy a bajar todos los impuestos y todo. No, no es lo que se está hablando. Entonces, no es la propuesta. Entonces, efectivamente, eso como desde el diseño va generando una situación que las personas se ven enfrentadas a una emocionalidad que no es la que tenían cuando recién comenzó el gobierno. O sea, mucha gente votó esperando que la economía repuntara casi inmediatamente. Algo así se generó en el IPSA con el resultado de la elección, pero es una cosa muy corto plazo. Y efectivamente lo que puede ocurrir es que, o sea, si es que se disminuyen los impuestos, puede ser que las inversiones aumenten, pero no es de un día para otro, no es de un mes para otro, casi no es de un año para otro, o sea, como que hay que esperar bastante todavía. Totalmente. Yo creo que, René, vamos a tener que invitarte nuevamente porque hay mucho más que me gustaría preguntarte, por supuesto, pero te queremos dar las gracias, entender cómo las emociones, te fijas, a los que nos escuchan, por cierto, a esta hora, y cómo a través de una visión un poco más calma y un poquito más racional podemos hacer que nuestro dinero rinda más, si lo tuviéramos que poner en términos simples. Muchas gracias, René Fernández, académico de la Facultad de Tecnológica de la Universidad de Santiago y economista, por haber estado con nosotros desde Georgia, allá, bien lejos de nosotros. Sí, es como gracias. Exacto, Muchas gracias por la gracias. invitación. Tal cual. Seguimos hablando, que esté muy bien. Un abrazo para ti.